Yo repaso mis años y recuento los días y las horas instaladas en mi respiración y observo algunas costumbres de vivir donde habitaban entonces emociones. Pero algo transfiguraba mis fotografías mientras faltaba tiempo para todo y esperaba los rostros y paisajes a pleno sol o en bares de relojes lentísimos, y fui llenando toda mi estatura de mí penosamente hasta llegar a respirarme en días de cielo tan glorioso que flotaba sobre la mansedumbre de las nubes. Después vinieron días destinados al olvido global con argumentos esenciales salvados en pateras de consistencia milagrosa. Días de vigilante voluntad de ser en medio de la asfixia, de sentirme fuera del huracán sin voz ni voto, o tan solo con voz tal vez ahogada por gritos en papeles que la tierra conduce inexorable al primigenio Lima. Y en tanto, laboraba algo la arcilla de mi piel con comisuras irreversibles y algo convocaba en mi interior a ausencia sin remedio. Eran días iguales. Maravilla pensar que tantas cosas sucedieran dentro y fuera de mí, que algo de pronto, sin historia aparente, comenzara a fallar. El oído, la columna, la vista, la atención, y en el espejo era difícil designar al niño que se asombró del rostro que guardaba desconocidas cifras en sus ojos. Ahora en mi tertulia se ha sentado silenciosa a la muerte. No sostiene conversación alguna ni demuestra sentimientos ni prisa. Está presente y mira o no, y escucha o no, y observa el reloj de todo lo empezado para poner tan torpemente a salvo tanto dolor de noches intentando dictar a mis papeles cómo arde todo mi ser de enigmas amorosos y terribles. Y miro en vano el ceño de su rostro y diluye su presencia en el trajín del día. Yo por eso perfilo el inventario de mis calles, silencios, olas y constelaciones. Anoto luz por luz todas mis horas y nube a nube los atardeceres más lejanos, y siento que es un campo sagrado, un equipaje que no tiene ninguna otra criatura y que no puedo dejar a la intemperie de la muerte. Hay en El Salvador un destino poco conocido cuya belleza roba el aliento, sacude el corazón y empaña los ojos. Se llama Cerro Eramón y fue el lugar donde habitaron los indígenas Ahuacao hasta el siglo XVIII, fecha en la que desaparecieron. 2 siglos después fue tomado como refugio por la guerrilla en los tiempos de la guerra salvadoreña. Hoy día se puede visitar y recorrer en paz y Soy Tribu, tras 5 años de viaje, llegó a él. Ubicado a 937 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Eramón es un destino lleno de misticismo y paisajes idílicos que lo convierten en una zona perfecta para acampar, glampear y practicar senderismo de montaña, entre otras cosas. Ay, Dios mío. Los líos en los que me metes, Víctor. El típico columpio. ¿Esto seguro o no seguro? Sí, súper seguro. Si no fuera seguro no subo a nadie. Un arroyo y un palmar. Dejé mi patria querida hace más de un año ya. Y 3. Por más que yo me lo proponga, mi herida no cerrará. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, donde el sudor del guairo hacia la tierra soñar. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, donde el sudor del guairo hacia la tierra soñar. No sé si alguna vez os lo han dicho, pero tiene nombre del Señor de los Anillos. Eramón, Eramón, correcto, sí, Eramón. hijo de Aragón. Aragón. Sí. ¿Hay algún elfo por aquí o algún enano? Mira, mi abuelo. Era un elfo.
Fíjate que mi abuelo siempre me contó que el duende vivía, como lo que te decía, vivía en esta zona. Ah, coño, pues al final iba a tener razón de que había aquí algo de misticismo, ¿eh? En esta parte de El Salvador la guerra azotó mucho. La guerrilla se refugió en estas montañas, entonces obviamente el conflicto fue más directo acá porque los soldados atacaban toda esta zona, Chalate, Morazán, justo atrás de estas montañas. Mi mamá perdió a 2 hermanos míos y los perdió por las condiciones donde estaban, ¿no? Los niños murieron de una calentura, una desnutrición. La guerra no nos ayuda a nadie, al planeta no le favorece. Le favorece a otra gente que sí. Depende de todos nosotros cambiarlos, no depende solo del Estado. El Estado es una parte, pero nosotros somos la otra parte. Todos queremos que el planeta mejore, pero cambiemos también nosotros. Conocí a una persona en Chile que me decía: necesitamos urgente el cambio. Cuando digo urgente el cambio no lo pongo afuera, porque la tendencia es a poner la responsabilidad afuera. Tendemos a poner la responsabilidad fuera, la exigencia fuera. No, es que el mundo, le está pasando esto al mundo. No, es que lo que hay que hacer es esto. No, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué exijo, pero qué hago yo, no? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y dentro de esa responsabilidad siento que hay una urgencia grande. Y esa urgencia pasa de alguna forma a otra, es lograr una coherencia de uno con uno mismo primero. No es endosable, es urgente. No se lo puedo dejar al gobierno, ni se lo puedo dejar a mis amigos, no se lo puedo dejar al Papa, no se lo puedo dejar a nadie más que a uno mismo. Mi amigo Lucho de Argentina dice que cuando uno conoce la geografía a través de las personas es cuando conoce la verdad de las geografías. Tal vez por eso decidí preguntarle a Lenin, el chico que conocí en Cerro Éramon, sobre el problema de la violencia en El Salvador. Es un problema muy fuerte y ahora hay vientos de cambio de eso. Yo, por ejemplo, soy víctima de esta violencia y directamente pues atentaron también contra mi vida. ¿Qué te pasó? Pues me pegaron un escopetazo, así, estando con tus amigos, disfrutando, pasándola bien en la casa. Y lo mío es poco a lo que ha pasado en el país con mucha familia, mucha gente. Pero la violencia tiene muchos problemas que se venían arrastrando también desde la guerra. Este país fue llenado de armas y también eso ha cultivado el narcotráfico que vive también toda la región, las drogas que circulan desde, por así decirlo, desde Colombia a Estados Unidos. Entonces son muchas las situaciones que nos han llevado, pero que esto va a calmar y también vamos a vivir en otros tiempos pues mejores que los que hemos pasado. Que la gente viva próspera, de vivir en armonía, de no perjudicar a nadie. De ahí, como todo, no se pasan ratos bien y se pasan ratos amargos, pero es parte de la vida eso. Lo bueno sabe más rico cuando has probado un poco de lo malo. Hay momentos amargos y momentos como este, ¿no? En este lugar maravilloso y único, pues único en nuestro Centroamérica, en nuestra América, en nuestro El Salvador. Yo amo esta tierra, hermano. Y 5 años después, lo ratifico. Auguro un muy buen futuro al Cerro Éramon. Gracias por permitirme dejar la moto en tu casa. Hasta luego. Bueno, después de una maravillosa experiencia en el Cerro Éramon, el cual recomiendo mucho. ¡Hasta luego! Me voy a Perquín. Todo esto que estoy haciendo es la parte de El Salvador más próxima a Honduras. Entonces es muy montañosa porque hay una separación natural entre un país y otro a raíz de las montañas. Y está lloviendo un montón, pero un montón es un montón. Antes, como habéis visto en el plano de dron, tienen las compuertas abiertas del río Lempa, el río más grande de El Salvador, echando ahí millones de kilolitros. El río ha crecido de ayer a hoy como 8 metros. Una locura. Todo este territorio fue muy golpeado por la guerra civil que se vivió en El Salvador del año 69, creo que es, hasta el 92 o 93. Al ser
zona muy montañosa, pues era el lugar predilecto para acoger movimientos guerrilleros. Supongo que aquí se manifestaban aún más las desigualdades y la ausencia del Estado, y bueno, es una cosa que se replica en muchos otros países, en muchos otros momentos de la historia. El caso es que bueno, han pasado ya un tiempito, pero apenas hay una generación que no ha vivido guerra. El resto o la vivió en la infancia, o tienes tíos que, hermanos que, primos que. Y Perquín, según he entendido, sería a El Salvador lo que San Vicente del Caguán es a Colombia. Pues básicamente uno de los epicentros de los movimientos guerrilleros de la época. Hoy día, hasta donde sé, es tranquilo, está muy cerca de Honduras y creo que se está desarrollando un poquito el turismo. Entonces, como a mí me gusta mucho hacer esto en sitios en los que es bonito que se desarrollen formas alternativas de ganarse la vida a las de otras realidades un poco más crudas, pues para allá que voy. Ha hecho un pedazo de sol durante todo el día, estoy sudando lo que no está escrito porque hay una humedad impresionante, 33 grados con 100% de humedad, pues flipas. Y nada, llego a Perquín, si todo va bien, en 3 horas y media para el atardecer, y allí espero encontrar un lugar donde descansar las piernas, porque bueno, no es un trekking muy difícil subir y bajar el Cerro Éramon, salvo que el camino se convierta en río, que de verdad, o sea, lo de ayer fue impresionante. Yo no he vivido un aguacero en montaña así en mi vida. Impresionante. Bueno, sea como sea, Agustín se va para arriba. ¡Hasta luego! ¡Nos vamos! ¡Hasta pronto, Río Lempa! ¡Hasta pronto, Cerro Éramon! ¡Hijo de Aragón! Pues de momento, a pesar de las inclemencias meteorológicas, me está encantando El Salvador. Coño, chaval. Hostia puta. Joder. Las inclemencias meteorológicas son potentes aquí, ¿eh? Pues falta media carretera. Chacho, Virgen Santa. Ave María Purísima sin pecado concebida. ¿Eso qué era? Estado de Salvador. Hay que arreglar esa carretera. Por favor, ya que estoy por aquí, pues algo podré pedir, ¿no? Si los de aduana me han dado una taza para tomar café, digo yo que si pido que arreglen una carretera en un vídeo, para que nadie se estampe, sobre todo de noche, no queremos que nadie se mate ahí, ¿verdad? Vamos a darle un repaso. Primero una retroexcavadora, una grúa, luego dejar parejito el peralte, por favor, si nos importa. Yo lo agradecería mucho, pero no solo yo, porque yo ya me voy a Salvador dentro de un mes, pero la gente que vive por aquí o que pasa por aquí. Yo creo que querer es poder. Así que ojalá quieran. Seguimos hacia Perquín. Kilómetro a kilómetro fui recorriendo la ruta que me conducía desde Nombre de Jesús hasta Perquín, pueblo donde intentaría entender un poco más la realidad del Salvador a partir de su pasado. Hace 2 días he cambiado el spoiler de la cúpula y se me acaba de caer. Hace 2 días. Señor, ¿ha visto usted caerse algo de la moto ahí cuando he pasado? Un plástico. ¿Lo ha visto? No lo ha visto, ¿no? ¿Qué pasó, mi hermano? Me he caído. La parte de arriba de la cúpula contra el viento. Por aquí, o si me he parado al toque. ¿Cómo estás? ¿Me ayudas a buscar? Claro. Pues se le ha tenido que salir la fijación de la parte de arriba, la metálica, y se me ha caído. O sea, es que tiene que estar en este tramo, o sea, no puede haber mucha más diferencia. Joder, tío, 2 días me ha durado. Sin yo saberlo, el destino se había confabulado con un tornillo flojo para que me parara a buscar el spoiler de la cúpula y sucediera algo que jamás habría imaginado. Ah, ¿la encontraste? ¿Dónde estaba? ¿Más arriba? ¿En serio? Ah, aquí está la parte entera. Hermano, muchísimas gracias. Pero no sé si falta una pieza, vamos a comprobar. Y lo que comprobé fue, una vez más, que la vida puede ser maravillosa. Creo que solo le falta un tornillo, ¿no? Sí, yo creo que me voy a salvar. ¡Qué suerte! El mismo... ¡Hostia! ¿Qué dices, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo así? No puede ser. No puede ser.
Y esto. ¡Hostia, qué alegría, tío! Dame un abrazo, tío. ¿De dónde sacaste el logo? Lo vi en uno de tus episodios y ya me tocó hacerlo a mano porque no había dónde. ¿Que lo hiciste a mano? Sí. ¿Pero cómo, tío? No sé, ahí... Y los colores y los diseños, o sea, todo eso está hecho a mano. Sí, si te fijas son diferentes a los tuyos porque, bueno, a la hora de imprimirlos no ha salido igual, pero parecido. Hermano, creo que ha sido de todo lo que he perdido las veces en 5 años en el camino, lo que más me ha gustado perder ha sido esto, para poder sorprenderme con tu moto aquí ahora. Pues nada, tío, que ha sido un placer esta diosidencia que dicen los abuelos. Cuando las coincidencias son divinas, son diosidencias. Un gustazo. No, chicos, el gustazo ha sido mío, que se me caigan más cosas de la moto y se generen este tipo de situaciones. Espero que las encontré. Sí, claro, que las encuentre, eso es lo importante. Si no las encontrase, al final sería, pues, mira, gané una cosa y perdí otra, la vida es así. Y tanto, pues gané una gran anécdota y tremenda alegría, pero al día siguiente me percaté de que había perdido el atrapasueños que me regaló Ángel en Honduras. Lo siento, amigo, la aventura es la aventura. Qué casualidad, tío. Qué causalidad. Qué bonita es la vida, tío. Se me cae el puto spoiler en el lugar donde aparece un chico que tiene la moto decorada como yo y como no encontró el diseño, lo hizo a mano, tío. A mano. ¡Ole sus cojones! ¡Qué cosa tan bonita! Where are you from, bro? ¿Eh? Where are you from? ¿Pues? A mí no me hables en inglés, ¿eh? How you doing, man? So far, so good, my friend, en El Salvador.